buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Ayer domingo los cristianos celebraron la Pascua de Resurrección. En la Casa Blanca, el presidente Biden y su esposa Jill hicieron una aparición pascual, festiva, jubilosa, rodeados de monigotes vestidos de conejo. Excited to have you at the White House. We weren't able to host this Easter egg roll last year because of the pandemic, but this year we're finally getting together again, and it's so special. It means so much to see and hear the children and all the families show up to be here today. The joy, the laughter, and the occasional, at least with my young grandson told me too, the occasional, there's Easter Bunny. A little startle sometimes. El presidente agradeció a quienes cuidan los parques y a quienes recogen los huevos, en particular a la Junta de Huevos. No se refería al gobierno de Ucrania. I especially want to thank the White House Historical Association, the National Park Service, and America's Egg Board for all their hard work to make this day possible. Let's give them a round of applause. All of you, have fun today. Welcome to the White House. Welcome to your house. Welcome to the South Lawn. Thank you and happy Easter. Al terminar su discurso, Biden, su esposa Jill, le dijo wave, que traducido libremente equivale a saluda, papi, saluda. Thank you and happy Easter. All right. Ella, por lo visto, es la que dirige el guión y hace bien, porque sabe estar y lo dirige con elegancia. En medio de las festividades pascuales, Biden terminó de hablar en otra ocasión y ella le dijo, quédate sentadito acá, no te levantes. Okay, just stay. So still just sit, don't move. She's a teacher. I'm the teacher, you know. She's a teacher. Y luego el presidente Biden parecía levemente desorientado, pero esto no es novedad, ¿no? No sabía a quién saludar o a dónde ir, y en ese desconcierto recurrió al consejo sabio de un conejo. Pasando a asuntos más serios, el Washington Post ha puesto en evidencia las contradicciones entre el presidente Biden y su eficaz, elocuente secretaria de prensa, señora Psaki. En particular, cuando ambos hablaban de si las sanciones económicas contra Rusia disuadirían al dictador Putin de seguir adelante en la bárbara guerra en Ucrania. Expected the sanctions to prevent anything from happening. This is going to take time. And we have to show resolve. We do see them as having a deterrent impact, right? It doesn't mean they're 100% foolproof. So there is a deterrent. We've seen the deterrent impact work at times. I think he is a worker. The president's remarks speak for themselves. He was speaking from his heart and speaking from what he's seen on television. There is a legal process that continues to be underway at the State Department. También han puesto en evidencia las contradicciones entre el presidente y su secretario de Estado, señor Blinken. Biden tiende a decir cosas más enfáticas, luego sus colaboradores tratan de suavizarlas. For God's sake, this man cannot remain in power. As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away. So we are engaged in a process at this very moment to work with partners around the world, but in the first instance, our Ukrainian partners. Evidence of atrocities, potential war crimes, and yes, if that threshold, that legal threshold is reached, genocide. Se especula, entre tanto, que el expresidente Trump no estaría completamente bien de salud. En una brevísima entrevista, él dijo que sus mítines lo dejan extenuado y que es un trabajo físico y emocional que lo deja exhausto. On the campaign trail. Well, it's a lot of work. You know, when I'm speaking in front of 15 and 20,000 people and I'm up there using a lot of motion, I guess in its own way, it's a pretty healthy act. Se ha confirmado en un video de corta duración que el buque de guerra insignia de los rusos en el Mar Negro, Moscú o Moskva, fue tocado por 2 misiles Neptuno disparados por los ucranianos, provocando un gigantesco incendio y finalmente que el mar se tragara al buque Moscú.
Este vídeo de solo 3 segundos y unas fotografías en redes sociales son las primeras imágenes que vemos del buque de guerra ruso Moskva justo antes de su hundimiento. Todo apunta a que las imágenes son auténticas, aunque no se han podido verificar al 100%. Moscú mantiene que la causa del hundimiento fue un incendio después de una explosión, mientras que Kiev reivindica que fue un ataque de su ejército. Entre tanto, el millonario ucraniano cómplice y aliado de Putin, Medvedchuk, que es prisionero de guerra en Ucrania, ha propuesto en un breve, escueto mensaje que sea intercambiado por 2 prisioneros británicos que están en poder de los rusos. Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор. Esta es la propuesta de Medvedchuk, ser parte de un canje de prisioneros. Él alude también a los presos de Mariupol, un bastión al sur de Ucrania, un puerto clave, capital del acero ucraniano, que resiste heroica y agónicamente, sin rendirse, sin aceptar los ultimátums de los rusos. En el bando ruso tienen a 2 prisioneros británicos. Ambos hoy se han dirigido al primer ministro británico Boris Johnson, pidiéndole que interceda para que ellos sean canjeados, quizá por Medvedchuk o por otros prisioneros. Boris needs to listen to what Oksana has said. I remember seeing in the news when Viktor Medvedchuk was arrested for his political affiliations. If Boris Johnson really does care, like he says he does, about British citizens, and he would help pressure Zelensky to do the right thing and return Viktor to his family and return us to our families. Esto es entonces lo que la televisión rusa ha grabado de ese soldado británico y de otro que veremos a continuación. Esto se ha difundido en la televisión estatal, amordazada, censurada rusa. De modo que es lo que Putin le está proponiendo a Boris Johnson. Yo te entrego a estos 2 soldados británicos, pero ustedes me dan a mi amigote millonario Medvedchuk, Víctor Medvedchuk. Este es el segundo soldado británico que han capturado los rusos. Mr. Boris Johnson, obviously I'm Sean Pinner. A lot's gone on over the last 5 or 6 weeks that I'm not fully aware of. Obviously, I understand that Mr. Medvedchuk has been detained, and we look to exchange myself and Aidan Aslin for Mr. Medvedchuk. Obviously, I'd really appreciate your help in this matter and pushing this agenda. ¿Debe Boris Johnson intervenir? Yo digo que sí. ¿Debe tratar de salvar a estos 2 soldados británicos? Yo digo que sí. Medvedchuk es un criminal, es un bribón. Le corresponde estar al lado de su jefe, el criminal de guerra, el genocida Putin. Hoy, hace minutos nada más, desde Kiev, presumiblemente, el heroico presidente ucraniano Zelensky ha anunciado al mundo que la brutal, viciosa ofensiva militar rusa en el Donbass ha comenzado. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться. De tanto escuchar ucraniano vamos a terminar aprendiéndolo. Zelensky pide al mundo libre armas, armas más eficaces y poderosas, sobre todo misiles guiados de largo alcance y aviones. Necesita desesperadamente aviones para ganar la guerra, la batalla final del Donbass. En su habitual discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky volvía a reiterar la necesidad de dotar a Ucrania de más armas. Las fuerzas rusas están destruyendo Mariupol y quieren borrar de la faz de la tierra otros lugares y otras ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk, decía Zelensky. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar su defensa. Estamos en contacto permanente con los socios y agradecemos a los que realmente ayudan, a todos los que pueden ayudar. Pero aquellos que tienen las armas y la munición que necesitamos y retienen su ayuda deben saber que el destino de esta batalla también depende de ellos, el destino de una gente que puede ser salvada.
En una entrevista con CNN, Zelensky no descartó que el autócrata Putin sucumba a la tentación de usar el arma nuclear para derrotar finalmente a los ucranianos. The CIA warned that he's worried Putin might use a tactical nuclear weapon in this fight. Are you worried? Not only me. I think all of the world, all the countries have to be worried because you know that it can be not real information, but it can be the truth. También dijo Zelensky en esta entrevista que su gobierno y su país no están dispuestos a ceder territorio en el Donbass para que Rusia deje de seguir hostilizando a los ucranianos. Putin, Eastern Ukraine, stop the bloodshed, let him have the territory. What would your message be about that? In the centuries-old history of Ukraine, there is the story that Ukraine has either taken some territory or needs to give up some territory. We don't want anyone else's territory, and we are not going to give up our own. Zelensky finalmente está confiado en que Biden visitará pronto Kiev, Ucrania. ¿Qué espera Biden para ir? You want President Biden to come here? Yes. Are there any plans for him to come? I think he will. You think he will? I think he will. And I think it's his decision, of course, and about the safety situation, it depends. But I think he's the leader of the United States, and that's why he should come here to see. Entre tanto, ayer domingo y hoy lunes, los rusos han vuelto a bombardear Leópolis, una ciudad ucraniana muy al oeste del país, muy cerca de la frontera con Polonia, matando a por lo menos 7 personas inocentes. Enormes columnas de humo negro y espeso cubrían varios puntos de Leópolis este lunes después de un bombardeo ruso. Según el responsable regional militar de la zona, 4 misiles han impactado en esta ciudad. Al menos 7 personas han muerto, según el alcalde. Hoy en día no hay lugares seguros o inseguros en Ucrania. En todos se está igual. El enemigo es cada vez más violento y los ataques a lugares civiles se intensificarán. Es lo que vemos en las ciudades del este de Ucrania. 3 de esos misiles rusos destruyeron objetivos militares ucranianos en Leópolis o cerca de esa ciudad. 3 misiles impactaron en infraestructuras militares y otro contra un objetivo civil, según ha añadido el alcalde a través de Telegram. Este ha apuntado que otras 11 personas han resultado heridas, entre ellas un niño. Leópolis es una de las zonas menos afectadas del país desde que comenzó la invasión rusa hace 54 días. La ciudad solo ha vivido ataques esporádicos. Situada a unos 70 kilómetros de la frontera polaca, esta urbe es uno de los principales puntos de salida de refugiados ucranianos que huyen de los bombardeos rusos. Rusia, por lo visto, pretende ahora ocupar, capturar, sojuzgar y anexionar todo el Donbass. Rusia lanza ataques en Leópolis y concentra sus fuerzas en el este. Según el gobernador regional, al menos 6 personas murieron y 8 resultaron heridas en este ataque que dañó gravemente infraestructuras militares. En pocas ocasiones, Leópolis ha sido blanco de bombardeos, a diferencia del este del país, donde se concentran actualmente los ataques. En Mariupol se libra ahora una batalla desigual, pero estratégica para ambos bandos. Mariupol es una ciudad estratégica para los rusos por diferentes motivos. En primer lugar, por el golpe económico. Es considerada la capital del acero de toda Ucrania y tiene el puerto más importante del mar de Azov. Si cae Mariupol, Rusia controlaría el 80% de la salida al mar de todo el país. También sería un gran triunfo estratégico, un avance hacia Odessa y Dnipro. Pero sobre todo el interés por Mariupol se basa en que es el último núcleo de resistencia entre Crimea y el Donbass. 2 zonas controladas por Rusia, y su conquista permitiría crear un corredor terrestre que uniría todo el territorio ruso. Y por eso Moscú lleva semanas asfixiando esta ciudad. Ayer por la noche Rusia dio un tercer ultimátum a los ucranianos que resisten en Mariupol. Estos, valerosos, corajudos, se negaron a rendirse. Esta es la tercera vez que los rusos lanzan un ultimátum para que entreguen Mariupol de una vez por todas. Y es que aquí ya solo queda un pequeño núcleo de resistencia, donde apenas aguantan en esta planta de acero de Azovstal. Pero los ucranianos avisan, no se van a rendir. Todavía seguimos aquí y lucharemos hasta el final, decía el primer ministro ucraniano. Ayer a las 12 terminaba el plazo de 7 horas que Moscú les había dado a los soldados ucranianos para deponer las armas voluntariamente. Y si siguen luchando, todos ellos serán destruidos, advertía el portavoz de defensa ruso. Mientras tanto, siguen cayendo las bombas en Kharkov.
Bombardeos rusos siguen afectando a los civiles. Se han intensificado los ataques en las últimas horas, no solo aquí en Kharkov, sino también en otras zonas en todo el frente oriental. Las autoridades prorrusas independentistas del Donbass han anunciado que ha comenzado la campaña final, la ofensiva final, para hacerse con el control de toda esta región por parte de las fuerzas rusas y se está combatiendo intensamente. Mientras tanto, aquí se siguen sucediendo, escuchamos esos bombardeos en los alrededores de la ciudad que siguen siendo objetivo de las fuerzas rusas. En Leópolis, cerca de Polonia, una ciudad que se consideraba más o menos a buen recaudo de la guerra, cayó un misil ruso que impactó de lleno en un hotel que albergaba a refugiados, a desplazados de la guerra. Un misil ha pillado de lleno este hotel de Leópolis, donde se alojaban desplazados internos. Esto es un genocidio, están matando civiles, dice el gobernador de la zona, que ha pedido a la población que se esconda. Cerca de Kiev y a la vez que reparte ayuda en varias aldeas, Irina investiga casos de violaciones. Ella también fue víctima de los rusos en 2014. Dice que ahora es peor. Les da vergüenza hablar de ello, pero tienen que hacerlo, cuenta Irina, que espera ganarse la confianza de este hombre. Violaron a su hija y a su nieta. Pero a él le duele mucho recordar. ¿Cómo no le va a doler mucho recordar? En Chernigov hay otro fiscal, Dmitry, que también reúne pruebas y evidencias del genocidio ruso. También investiga crímenes de guerra sobre el terreno. Dmitry, fiscal ucraniano, visita en Chernigov la casa de una joven desaparecida desde que se la llevaron 5 soldados rusos. Me pidió calcetines, nos dijo adiós y se la llevaron, cuenta su madre. Chernigov en el norte solo estuvo unas semanas en poder ruso, pero ahora solamente quedan ruinas. Mientras continúa la ofensiva, sigue el canje de prisioneros. El oligarca ruso Viktor Medvedchuk, detenido en Kiev y amigo de Putin, le ha pedido que acceda a canjearlo por población civil y combatientes en Mariupol, como el militar británico Shaun Pinner. Él y su compañero Aiden Ashling han pedido hoy ser canjeados por Medvedchuk. Que esto ya lo habíamos visto al comenzar el programa. Vamos a la pausa, al volver todo lo último de la guerra en Ucrania y luego... En Colombia hay elecciones presidenciales en un mes y medio, el domingo 29 de mayo, y uno de los favoritos para ganarlas, Federico Fico Gutiérrez, le da un varapalo al candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Este video es desgarrador, truculento, escabroso y revela el miedo, el pavor que recorre a los individuos, en este caso socorristas, rescatistas, pero también soldados, que están en Ucrania y que oyen a lo lejos el silbido inquietante de los misiles y luego el fragor, el estruendo de sus explosiones. Todo el que puede, desde luego, corre a ponerse a buen recaudo. Hasta los soldados se refugian, pero hay un individuo herido ahí, sollozando, gimiendo, y un socorrista que no lo abandona. Notable. Luego un reportero británico del diario The Sun muestra los destrozos, los estragos, el daño, todo en ruinas en la ciudad de Kharkiv. So we're back in central Kharkiv. There's been more shelling artillery. I'm not quite sure what it is. We've just seen 2 people wounded. You see a crater on the road just over there. And more shells are coming while we've been here. That was everyone scrambling to take cover. We're just walking through another area that's been hit. There's glass all over the street. And smoke rising from at least 4 or 5 different buildings in the city, all within a few blocks of each other as far as I can tell. Da la impresión de que Rusia se ha replegado, sobre todo del norte de Kiev, para lanzar misiles de largo alcance, de tal suerte que los soldados rusos no sigan muriendo por millares. Pero esos misiles rusos de largo alcance no siempre tienen la precisión deseada por el bando invasor. Muchos de ellos no son misiles guiados y no caen en el objetivo exacto, con lo cual causan daño considerable entre población civil inocente. Da la impresión entonces de que el dictador ruso Putin ha ordenado hacer con la mayor parte de las ciudades ucranianas lo que hizo con Alepo en Siria y con Grozny en Chechenia. No vamos a ocupar militarmente esas ciudades, pero las vamos a destruir. Vamos a dejarlas como tierra arrasada, que nadie pueda vivir en ellas por mucho tiempo,
Esto es lo que reporta la prensa británica con reporteros ahí en tierra. Saturday morning, we're in Kharkiv again, and this is the scene of yet another Russian strike. Fire brigades here in the center of the city, just a few hundred yards from the post office. Cars and buildings turned to rubble. Another fire, more destruction. Pero los ucranianos, que han hecho un trabajo heroico de defensa, de resistencia, disparando misiles Javelin a los tanques rusos, misiles Stinger a los helicópteros y aviones rusos, continúan provocando serias bajas en el bando invasor, como este helicóptero ruso que fue derribado y reducido a chatarra y cenizas. This looks like the nose cone of the helicopter. It's a good 30 meters away from the rest of the wreckage, and just a few yards away, there's part of a missile which has embedded itself in this field. También salta a la vista de cualquier observador desapasionado que Ucrania va ganando la guerra, mirada en el contexto global y no solo en el Donbass, cuando uno observa los campamentos, las guarniciones, las trincheras rusas, incluso hasta las postas médicas de emergencia que los rusos habían montado. Todo eso lo abandonaron al huir en estampida los rusos. This is the inside of what was a Russian position about 200 meters from that downed helicopter. There's an old farm building appears to have taken a direct hit from some sort of rocket or artillery shell. And around us at my feet are all the strewn signs of soldiers' life, uniforms, empty ration packets, and a lot of stretchers. This might even have been a sort of medical aid post. There's a lot of stretchers here, spent ammunition, the whole. Entre tanto, la prensa española trata de hacer números preguntándose cuánto dinero ha perdido Ucrania ya en 2 meses de guerra brutal. Como más se alargue la guerra, más grande y profundo será el socavón económico de Ucrania. Un país con un tamaño de PIB similar al de Andalucía. El Instituto de Finanzas Internacionales, un importante lobby financiero, lo cuantifica en función de la dureza de la invasión. En el este y sureste de Ucrania, escenario de combates desde el inicio de la guerra, prevé que la actividad económica se La televisión alemana, Deutsche Welle, reporta que en Bucha, un pueblito al norte de Kiev, donde los rusos masacraron a la población civil, matando a centenares, en Bucha ha comenzado el luto oficial y los muertos han sido ya ceremoniosamente recogidos y enterrados. Los combates cesaron en Bucha, pero el luto apenas comienza. Los residentes todavía lidian con su reciente experiencia. Hoy recé para dejar de llorar. No paré de llorar en todo el día. Es muy difícil hablar sobre la guerra. Debemos procesarlo primero en la cabeza para poder hablar, porque sobrevivimos a esos horrores y ahora lloramos constantemente. Los muertos ucranianos que yacían en calles y plazas durante semanas han sido, por suerte, levantados, recogidos y enterrados. Los sobrevivientes dicen, los rusos nos cazaban como en un safari. Los muertos en las calles que horrorizaron al mundo entero ya fueron levantados, pero las acciones de las tropas rusas siguen en la mente de los residentes. Cazaban personas como si fuera un safari. Subían a los puntos más altos, a los últimos pisos de las viviendas para poder ver todo. Gran parte de la vecina ciudad de Borodianka ha quedado en ruinas. Los rescatistas siguen buscando cuerpos bajo los escombros. Y la guerra prosigue viciosa y brutal en Kharkov. Pero en Kharkov, en el este de Ucrania, los residentes siguen sufriendo incesantes bombardeos. En los últimos días, más de una decena de civiles murieron en ataques rusos. Este domingo se sumaron otras 5 víctimas. Los sobrevivientes están traumatizados. ¿Sabes cuando un perro escucha un estallido y empieza a temblar aunque se escuche de lejos? Así estoy yo ahora. Todo mi cuerpo está temblando. En esa ciudad devastada por el bando invasor, un ucraniano reconoce a su tío muerto. Шел мужчина с водой, за водой стоит. И второй мужчина, видели, там где зонтик, и все. Вот один выстрел был, и буквально через несколько минут второй. Снова там погибли. Вы были на месте в это время? Ну да, конечно, я вот мужчина. Что видели, что слышали? Вот, Нет, 2 просто взрыва, и все. Una pausa y al volver la campaña presidencial en Colombia se va calentando.
Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes bien saben, porque están bien informados, en Colombia estamos en plena campaña electoral. El domingo 29 de mayo los colombianos van a ir a elegir a un nuevo presidente. Si ningún candidato arrasa en primera vuelta y obtiene el triunfo exonerándose de ir al balotaje, habrá entonces una segunda vuelta el domingo 17 de junio. En este momento los candidatos que van primeros en las encuestas son desde la izquierda el senador Petro, Gustavo Petro, y desde el centro derecha Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez. Bien, en días pasados, concretamente el viernes 8 de abril, el hermano de Petro, Juan Fernando Petro, visitó una cárcel en Bogotá, La Picota. Habló allí con un ex senador que está preso, Mario Iván Moreno. Él y su hermano Samuel Moreno, que fue alcalde de Bogotá, están presos por corrupción, por el famoso escándalo del carrusel de los contratos, obra pública a cambio de sobornos. Bien, el hermano de Petro confesó que en esa visita a la cárcel de La Picota habló, quizá negoció, con el ex senador Mario Iván Moreno. No quedó claro si el candidato presidencial Petro había enviado a su hermano a hablar con Moreno o si el hermano de Petro había ido sin que el propio candidato presidencial lo supiera. También enturbió un poco el panorama que el candidato presidencial Gustavo Petro hablara de que él favorecía un perdón social. Bueno, perdón social. Entonces, alguna gente suspicaz o maliciosa pareció atar cabos, ¿no? Y pensar, pues a lo mejor Petro mandó a su hermano Juan Fernando a hablar con Mario Iván Moreno para pactar algún tipo de acuerdo político que, si Petro llegara al gobierno, derivase en una rebaja de las penas de Mario Iván Moreno, de su hermano, el exalcalde Samuel, y de algunos otros, como el ex senador Álvaro García, el Gordo García. Dicho todo esto, hay entonces un número de cuestionamientos serios al candidato presidencial Petro, y a los hechos y a los dichos del hermano del candidato Petro, Juan Fernando. Esto es lo que dijo hoy Federico Fico Gutiérrez. Él dijo que si él gana las elecciones, no saldrán de la cárcel ni los corruptos ni los violentos. Es intimidar a la gente y lo que están es llevando a un escenario en el cual estructuras criminales en el país obligan a la gente a votar por el otro candidato. ¿Cuáles son las garantías en términos democráticos para la ciudadanía que le tiene miedo justamente a estos criminales? Y por eso vengo acá a reafirmar que los corruptos no solo no saldrán de la cárcel, ni los violentos saldrán de la cárcel, sino que vamos a perseguir a todos los corruptos y a los violentos que estén afuera para que estén en las cárceles. Me parece bien que Gutiérrez no solo hable de los corruptos, en este caso los hermanos Moreno o el senador García, pero también los violentos, ¿no? Ténganse en cuenta que en Colombia los jefes terroristas más desalmados, más crueles de las FARC, los violentos, no han sufrido ninguna pena ni condena de cárcel. Han sido alegremente amnistiados, perdonados. Gutiérrez dijo que él quiere aumentar las penas a más de 40 años de cárcel a los corruptos y a los violentos. Vamos a proponer aumentar las penas a más de 40 años, acabar esos privilegios en esos pabellones, como el famoso pabellón R-Sur, donde entró el hermano del otro candidato a negociar votos por rebajas de penas. Y hay que pensar que esta alcahuetería no puede continuar. Pabellones llamados como el pabellón rosa, donde están los corruptos y asesinos, y donde con whisky, con celulares, hacen fiestas clandestinas y negocian hoy votos por rebajas de penas. Es decir, que Fico Gutiérrez piensa que Petro envió a su hermano a la cárcel de La Picota a negociar con Moreno, con Mario Iván Moreno, con Samuel Moreno, los hermanos presos por corruptos, votos a cambio de rebajas de penas. Petro, el candidato presidencial, lo niega. Él dice que no mandó a su hermano, que su hermano tiene una fundación, que lo que hace su hermano no tiene nada que ver con su campaña presidencial. No todos le creen. Algunos le recuerdan a Petro, el candidato presidencial, que él en su día apoyó al candidato a la alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno, ahora preso por corrupto. Venga, no se nos olvide que es que en muchas partes del país estas estructuras criminales han tenido un dominio sobre las poblaciones y los obligan a votar, los presionan a votar. Esa no es una invitación amistosa, eso es un acuerdo criminal llamado el Pacto de la Picota. El Pacto de la Picota es un acuerdo criminal
donde lo que quieren ellos es lograr unos votos a cambio de prometerle a estos corruptos y a estos criminales que están en la cárcel rebajas de pena o un perdón o una absolución de sus crímenes. A mí me parece gravísimo de verdad esto para Colombia. Pues a mí me parece grave también que a pocas semanas de que los colombianos vayan a votar, el hermano del candidato que va primero en las encuestas, Petro, el favorito para ganar las elecciones, Petro, vaya a negociar ¿qué? Con los corruptos Moreno en la cárcel de La Picota. Y a recibir una carta de Mario Iván Moreno, que él es el representante de los presos para asuntos de derechos humanos. Luego sale el candidato Petro a hablar del perdón social. Y entonces Federico Gutiérrez denuncia, con buen sentido de la oportunidad, y con una suspicacia que me parece a mí está anclada en la realidad, que Petro podría en el gobierno, en el poder, proponer una justicia especial para los narcotraficantes, como en su día el pérfido Santos, el felón Juan Manuel Santos, propuso una justicia especial para los terroristas, que es tan especial que ya no imparte justicia y los perdona a todos. Este señor, el 12 de febrero de este año, llegó a hablar inclusive también de algo muy grave que el país tiene que analizar, y es que llegó a proponer una JEP para narcotraficantes, que para absolverlos, que con la garantía de no repetición. No, aquí nos quieren llevar entonces a que a cambio de unos votos de estas estructuras criminales, donde ejercen control territorial en diferentes partes del país, donde pudieran controlar cierta parte de la población, los obligarían a votar por el otro candidato y poner en riesgo la democracia y por ahí derecho a darle absolución total de todos sus delitos. Ya perdonaron de una manera verdaderamente cínica por parte de Juan Manuel Santos, atropellando la voluntad mayoritaria de los colombianos, a los terroristas de las FARC. Ahora la campaña de Petro da la impresión que negocia por interpósita persona con ciertos corruptos en la cárcel, ¿no? Yo recuerdo que Petro apoyó a Samuel Moreno cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Y ese Moreno, como su hermano Mario Iván, senador, resultaron grandes bandidos, grandes ladrones. Esto hay que recordarlo. Fico Gutiérrez, hace hincapié en las contradicciones de la campaña de Petro. Pero esto es muy grave, pero vuelvo e insisto, mire, ellos ya todo el día se contradicen, pero ya las declaraciones están, y eso que falta todavía por saberse con quiénes más se reunieron en La Picota. Mire, mientras en Semana Santa yo estaba con mis hermanas en Jericó rezándole y pidiéndole a la Santa Madre Laura y a Dios, pues esto estaban era a través de su hermano pidiendo votos para ellos a cambio de rebaja de penas. Es que no tienen la autoridad moral para dirigir el país, es muy grave lo que están haciendo. Y entonces, en tono de advertencia, de admonición, el candidato Gutiérrez dice, cuidado con la campaña Petro. Él delinquió, yo no. Él delinquió, yo no. Es que aquí nos fueron cambiando los de relatos. Y aquí nos fueron llevando a un tema en el país desde hace ya varios años, que es donde yo lo he nombrado, o casi que le he puesto un nombre que se llama la famosa transferencia de la culpa. Donde entonces que todo lo que hicieron los paramilitares, que todo lo que hicieron los guerrilleros, llámese en el grupo que se llame, que todo lo hicieron que por culpa de la sociedad y el Estado. No, a mí no me van a meter el cuento, yo jamás he empuñado un arma para atentar contra nadie, ni lo haré. Él sí lo hizo. Y hay una cantidad de cosas que también tiene que responder todavía ante la justicia, y no lo ha hecho. Me parece que Federico Gutiérrez, a medida que la campaña se calienta, va solidificando su candidatura y posicionándose como el gran contendor que podría disputarle todavía la presidencia a Petro. Petro sigue adelante en los sondeos, pero Gutiérrez se perfila como un desafiante de polendas. Ya regresamos. Para terminar, les recuerdo que la nueva novela de Silvia Núñez del Arco, mi esposa, titulada Si me dejas, me mato, está ya en Kindle y en iTunes. La pueden leer en cualquier lugar del mundo. Kindle y iTunes y en librerías peruanas. Gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.